Bueno, hermanos, este primer tiempo, que es un tiempo corto, vamos a tener esta breve enseñanza de la palabra de Dios. Vamos al libro de los Salmos, por favor. Libro de los Salmos. Y mientras estamos aquí en la palabra de Dios, recuerden, hermanos, que es importante el orden, ¿verdad? Nadie debe de estar hablando mientras se predica la palabra de Dios. Si es posible, no esté saliendo y entrando. Estas son indicaciones que se dan siempre para cada culto, porque la palabra de Dios merece respeto, ¿verdad? Por favor, si usted trae su teléfono, apáguelo o póngalo en silencio para que no esté interrumpiendo la predicación, ¿verdad? Por favor, siga esas indicaciones para que de esa manera podamos estar atentos a la palabra de Dios y no interrumpamos el mensaje. Vamos a el Salmo, el Salmo 1, hermanos, Salmo 1. ¿Lo tienen ahí? Dice aquí el versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora vea también el Salmo 2. El Salmo 2, versículo 12. Mire lo que dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Mira la siguiente palabra: bienaventurados todos los que en él confían. Note que la palabra clave ahí, hermanos, es la palabra bienaventurado. Usted va a encontrar en este libro de los Salmos constantemente esta palabra. Esta palabra es una palabra importante en el libro de los Salmos, porque esta palabra describe a una persona que está siendo bendecida por Dios. La palabra bienaventurado tiene un significado amplio. Quiere decir feliz, quiere decir dichoso, quiere decir gozoso, quiere decir bendecido, supremamente bendecido por Dios. Entonces habla de la bendición de Dios a favor de una persona. ¿Quién es esa persona que Dios está bendiciendo? Aquí el libro de los Salmos la describe. Por eso dice bienaventurado. Cada vez que aparece esta palabra bienaventurado, inmediatamente aparece cómo es que Dios bendice a esa persona. Entonces, vamos a ver, hermanos, rápidamente en esta mañana las bienaventuranzas del libro de los Salmos. Y vamos a ver solamente algunas, porque hay muchas, pero vamos a ver las más importantes. Si usted quiere ser una persona bienaventurada, una persona bendecida, una persona gozosa, dichosa, usted lo puede ser, hermano, porque la bendición de Dios enriquece. La bendición de Dios, hermano, es lo mejor en nuestras vidas. Así que si usted quiere ser una persona bienaventurada, ocúpese en hacer estas cosas. Amén. Ocúpese en hacer estas cosas. Dice, en primer lugar, el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La primer bienaventuranza, hermano, es para aquellos que no andan con personas impías. Es decir, hermano, la palabra de Dios nos enseña que hay ciertas cosas que el cristiano, el Hijo de Dios, debe evitar. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque, hermano, Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo solamente por hacerlo. Tiene un propósito, ¿verdad? El propósito de no andar con los malos, aquí la Biblia le llama malos, le llama escarnecedores, les llama pecadores. Aquí se está refiriendo a personas que no tienen temor de Dios, personas que no conocen a Dios, son incrédulos, son personas, ¿verdad?, que de alguna manera no tienen temor a Dios en su vida. Entonces, usted es un cristiano. ¿Cuántos de los que están aquí son cristianos? Ok, usted es un cristiano, usted es un hijo de Dios, usted cree en Cristo, usted cree en la palabra de Dios. Entonces,
Fíjese, la palabra de Dios dice, bienaventurados los que no andan con personas impías. ¿Por qué es bienaventurado? Porque la persona que hace a un lado a las personas incrédulas se va a cuidar de ciertas cosas. Mire, dicen consejo de malos. ¿Sí nota esa palabra, hermanos? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué es lo que va a suceder cuando usted está constantemente con personas impías? Usted va a escuchar su consejo. Y su consejo no viene del temor de Dios, no viene de la sabiduría de Dios. Es un consejo, hermano, que muchas veces es contrario a la palabra de Dios. Entonces dice que es un consejo de malos. Usted tiene que saber, hermano, que lo que usted escucha le va a afectar. Lo que usted escucha le va a influenciar. Las personas con las que usted se desenvuelva, con las que usted tiene amistad, esas personas van a influir en su vida. Y muchas veces, aún de manera negativa. ¿Qué es lo que esas personas hablan, platican? ¿Cuál es lo que ellos constantemente están pensando? Entonces, dice aquí que no anduvo en consejo de malo. ¿Qué quiere decir eso? Que no los escuche. Que no los escuche, porque si los escuchas, entonces vas a ser influenciado. Hermano, la palabra de Dios nos dice que todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, fíjese lo que dice la Biblia, en esto pensar. Usted tiene que cuidar su mente y su corazón, y las palabras que entran a su mente y a su corazón van a afectar su vida. Entonces, habla del consejo. Habla de las palabras. ¿A quién escucha usted? ¿Con quién se desenvuelve usted? ¿Con quién pasa más tiempo usted? No, pastor, pues yo paso más tiempo en mi trabajo. Bueno, qué bueno que trabaja y qué bueno que tiene compañeros de trabajo, pero ¿sabía usted que uno de los ministerios que Dios nos ha dejado como cristianos, uno de nuestros ministerios es alcanzar a los perdidos con el evangelio? Y uno de nuestros mayores servicios a Dios, hermano, es alcanzar a los perdidos. Si usted tiene compañeros incrédulos, usted debería tener en su corazón hablarles de Cristo, alcanzarlos con el evangelio. Y no estamos hablando de que usted les va a decir, cree en Cristo, vean una iglesia, leen la Biblia. No, hermano, estamos hablando de que usted tiene que hacerles una presentación clara del evangelio. Hábleles de Cristo. Esa es una responsabilidad suya y es una responsabilidad mía. Amén, hermanos. Ahora, las personas con las que usted trabaja, ¿les ha predicado el evangelio? Las personas con las que usted estudia, ¿les ha predicado el evangelio? Decíamos el día miércoles que muchas veces no predicamos el evangelio por vergüenza. Nos avergonzamos y dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero a veces no es vergüenza, a veces es temor, miedo, ¿verdad? Y dice la Biblia que el temor del hombre pondrá lazo. Hermano, el temor nos ata, el temor nos paraliza. Y a veces tenemos miedo de decir, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir si les predico el evangelio? Hermano, usted no se preocupe de lo que van a pensar y decir. Usted preocúpese de agradar a Dios. Amén. Entonces, mire, habla del consejo de los malos. Usted si pone su oído ahí para escuchar todo lo que ellos tienen que decir, ¿por qué no les predica el evangelio? Pero no solamente habla de escuchar. Mire lo que sigue diciendo. Ni estuvo en camino de pecadores. Habla del consejo de los malos, habla de las palabras, las conversaciones, lo que se escucha, pero dice, anduvo en camino de pecadores. ¿A qué se refiere eso? Habla de los caminos. Camino de pecadores. Hermano, para que usted vaya en un camino, eso quiere decir que lo va transitando. Habla, hermano, de los lugares que usted frecuenta. Habla de las personas con las que usted constantemente desarrolla, ¿verdad?, ciertas actividades. Anda con ellos, se junta con ellos. Otra vez, hermano, esta bienaventuranza es importante porque cuando usted aprende, hermano, a no escuchar y usted aprende, hermano, a
hacer a un lado las personas que ejercen una mala influencia, usted está empezando a crecer y a madurar en la vida cristiana. Dice la Biblia que el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, dice, será quebrantado, hermano. Entonces, muchas veces, hermano, el problema de andar con los pecadores es que vas a terminar haciendo exactamente lo que ellos hacen. ¿Qué es lo que ellos hacen? Mire, dice la Biblia que lo que ellos hacen es vergonzoso. Los pecados, la manera de vivir, hermano, de los impíos, sin el conocimiento de Dios, sin el temor de Dios, dice la Biblia que es vergonzoso aún hablar de ello. Es vergonzoso, hermano. Pero dice también, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice, hacen, entonces los escucha, anda con ellos y termina exactamente en el lugar donde ellos están. Y ese es el problema de muchos cristianos, hermano, que cuando están pasando más tiempo con incrédulos que con inconversos, mire cómo terminan pensando. Pues yo me siento más a gusto allá porque allá no son hipócritas. Así dicen algunos cristianos. Allá no son hipócritas, allá sí me entienden, allá sí me quieren. Aquí en la iglesia yo ni cómodo me siento. Cuidado con sus palabras, hermano, porque lo que usted está diciendo es que usted prefiere a los inconversos, que es verdad, hermano, que en un grupo de personas va a haber diferencias y usted tiene que entender, hermano, que la iglesia es el blanco del enemigo, constantemente va a ser atacada. Entonces, hermano, esas palabras que salen de su boca, haciendo menos a la iglesia, hablan de un corazón que no está bien con Dios. Porque si yo amo a mi iglesia, hermano, yo voy a poner todo de mi parte para que mi iglesia funcione, para que mi iglesia haya un buen espíritu, para que mi iglesia crezca, para que mi iglesia avance. Hermano, yo voy a poner mi granito de arena. Amén. Es más, no ponga su granito de arena, tráigase un saco de arena. Ponga lo mejor de su parte para que sea un buen lugar. Mire, debería de ser una bendición estar en la iglesia. Debería de ser una bendición, debería de ser, hermano, un tiempo que yo disfruto, un tiempo que es de bendición para mí. Pero cuando ya la iglesia deja de ser una bendición, cuidado. Cuidado cuando usted se siente más a gusto con los inconversos que con los cristianos. Han robado su corazón. Dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, ¿verdad? Dice, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Hijo mío, dice, dame tu corazón. Dios quiere que le dé su corazón, mi hermano. Entonces, mire, la primera bienaventuranza es para aquellos que no andan con personas impías. Habla de que usted, hermano, ha desarrollado una comunión, ¿verdad? Con aquellos que temen a Dios, con aquellos que aman a Dios, con aquellos que son sus hermanos en Cristo. Otra vez, hermano, usted debe de tener personas a su alcance, a su alrededor, ¿verdad? Personas que amen al Señor, personas sabias, personas que teman. Mire Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. Es una bendición. Dios quiere bendecirle, hermano, y Dios le va a bendecir cuando usted hace lo que Él le pide que usted haga. Pero en Proverbios 13:20 dice la palabra de Dios aquí: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Lo leí aquí, ¿verdad? Porque hay algunos que no sabían la cita. Entonces, hermano, cuidemos quienes nos influencian. Mire cómo está, mire con quiénes son sus amistades, mire quiénes son a las personas que escuchan, mire qué es lo que usted constantemente hace. Por otra parte, dice la Biblia, ¿verdad? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita, dice, de día y de noche. Hay lugar en nuestro corazón para la palabra de Dios. Es un deleite. Mire, ¿qué es lo que a usted le deleita? Lo que a usted le deleita, hermano, es algo que usted hace constantemente. Por ejemplo, hay personas que les gusta comer. Se la pasan todo el día comiendo.
Personas que les deleita la comida. Personas que les gusta dormir. Todo el día duermen. Bueno, eso ya es flojera, ¿verdad? Pero también dice, hay quienes les gusta, ¿verdad? Por ejemplo, un deporte, se deleitan en eso. ¿Qué sé yo, hermano? Dice la Biblia que, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Usted quiere tener la bendición de Dios, deleítese en la ley de Dios. Pase tiempo en la palabra de Dios. Mire la siguiente bienaventuranza, hermano. Salmo 2, versículo 12. Salmo 2, versículo 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Estamos en el Salmo 2:12. Mire la última parte. Bienaventurados todos los que en Él confían. La siguiente bienaventuranza, hermano, Dios bendice a aquellos que confían en Jehová. Usted quiere ser un cristiano bienaventurado, hermano, confíe en Jehová. Confíe en Dios, hermano. La palabra confiar habla de creer. Habla no solamente, hermano, creer, pero habla de esperar. Habla de fiarse en Dios, apoyarse en Dios. ¿Tú confías en Dios, hermano? ¿Por qué entonces no oras? ¿Por qué entonces no le conoces? No lees la Biblia, no pones en práctica. Mire, una cosa es creer en Dios, lo cual hacen muchas personas, y otra cosa es creerle a Dios. Esa es una cosa diferente. Muchos creen en Dios o dicen creer en Dios, pero no le creen a Dios, porque cuando tú sacas la Biblia, dice, no, pero yo creo a mi manera. Cree, así es la persona del mundo. Creen en Dios, pero a su manera. Entonces, si yo voy a creer a mi manera, ¿de qué sirve la Biblia? No sirve de nada, ¿verdad? Pero tenemos la palabra de Dios porque la palabra de Dios nos revela a Dios, nos revela su voluntad, nos revela a ese Dios todopoderoso, a ese Dios, hermano, en el cual yo puedo esperar, yo puedo confiar, yo puedo abandonarme en sus manos porque sé que Él es paciente, sé que Él es misericordioso, sé que Él es benigno, sé que Él siempre está allí, hermano, para ayudarme. Dice la palabra de Dios en el Salmo 40, versículo 4. Estamos hablando de las bienaventuranzas, hermano, del libro de los Salmos. La palabra bienaventurado es una persona es una palabra que describe a la persona que está siendo bendecida ricamente por Dios. Una persona bienaventurada es aquella que no anda con personas impías, que no escucha su consejo, que no se deja influenciar por los impíos, que no frecuenta los sitios que ellos frecuentan, sino que su delicia está en el Señor. Ahora dice aquí el Salmo 40, versículo 4, dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Confiamos en el Señor, hermano, porque sabemos que Él es fiel. Mire el Salmo 84, versículo 5. Mire cómo Dios, hermano, promete esa bendición a los que confían en Él. ¿Dónde está usted? ¿Dónde tiene puesta su confianza, hermano? Dice el Salmo 84, versículo 5. Salmo 84, 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón, ¿qué dice? Están tus caminos. Habla en el versículo 12 también, mire, versículo 12. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre, mire lo que dice otra vez, que en ti confía. Mire, la palabra confiar habla, o el sentido de esa palabra es abandonarnos en las manos del Señor. Es más o menos lo que usted está haciendo al estar sentado ahí. Usted está sentado en esa silla porque confía en esa silla. Y abandona todo su peso sobre esa silla. Algunos tienen tanta confianza en la silla que hasta se quedan dormidos. Saben que no se van a caer, saben que la silla está reforzada
¿verdad? Porque si usted supiera que esa silla en cualquier momento se va a quebrar, usted no se recargaría en la silla completamente. Usted estaría a la expectativa, ¿verdad? ¿A qué hora se va a quebrar esto? ¿A qué hora se va a quebrar esto? Y está esperando el golpe. Pero no podemos vivir así, hermano. Confiar en Dios es abandonarnos con todo nuestro peso sobre Él, porque sabemos que Él nos puede ayudar, hermanos. Sabemos que Él es bueno. Sabemos que Él tiene poder. Sabemos que Él es misericordioso. Mire el Salmo 146, versículo 3. Salmo 146, versículo 3. Confíe en el Señor, no confíe en príncipes, dice la Biblia, no confíe en ejércitos, no confíe en las cosas materiales, confíe en el Señor, hermano. Aprenda a confiar en el Señor. Salmo 146, versículo 3. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Amén, hermanos. Pues su aliento, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Mire, sigue diciendo el versículo 5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Qué bendición es cuando tú has aprendido a confiar en Dios. Vas a descansar. Vas a dejar de andar en ansiosa ansiedad. Vas a dejar de andar, ¿verdad? Con esa depresión, con ese afán, porque confías en el Señor. Número 3, bienaventurado. Dice, mira el Salmo 33:12, hermanos. Salmo 33:12. Estamos hablando de las bienaventuranzas del libro de los Salmos. ¿A quién bendice Dios? Dios bendice a aquel que hace a un lado a los impíos y prefiere, ¿verdad?, deleitarse en el Señor. Dios bendice a aquel que confía en Él, aquel que espera en Él. Dios bendice también a aquel que hace de su Dios a Jehová. Mira, hermano, todos aquí tenemos un Dios. ¿Quién es su Dios? Salmo 33:12. Dice la palabra de Dios aquí. Bienaventurada la nación, dice, cuyo Dios ¿es quién? El pueblo, dice, que él escogió como heredad para sí. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. La pregunta es, ¿quién es su Dios? ¿Sabe quién es su Dios, hermano? Aquel quien gobierna en su vida. Él es su Dios. La Biblia nos muestra que la nación de Israel, hermano, no quería, desechó a Dios. Allí en 1 Samuel 8, versículo 4, dice la Biblia que ellos dijeron, queremos un rey. Queremos un rey, y dice, como todas las naciones, como todas las demás naciones, queremos un rey. Y entonces Samuel les dice, bueno, pero ese rey van a tener que rendirle tributo, van a tener que, no importa, queremos rey. Y entonces Dios le dice a Samuel, ponles un rey, porque no te han desechado a mí, a ti, sino a mí me han desechado. Mire lo que dice ahí, estamos en el 1 Samuel 8:4. Dice 1 Samuel 8:4, dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine
sobre ellos. Y usted puede seguir leyendo todo este capítulo, hermano, y se va a dar cuenta cómo Samuel advierte al pueblo de lo que puede suceder si no es Dios quien está gobernando su vida. ¿Y qué fue lo que sucedió? Exactamente lo que Samuel les dijo, hermano, porque muchos reyes se pervirtieron y llevaron a la nación completa, hermano, a la idolatría, al pecado, ¿verdad? Dios debe ser quien gobierne nuestra vida, hermano. Mire el versículo 19 de ese mismo capítulo. Dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Ellos no quisieron escuchar la palabra de Dios, como muchos cristianos no quieren escuchar la palabra de Dios. Ya decidieron lo que van a hacer, decidieron cómo van a vivir, ya no se les puede predicar, ya no se les puede enseñar, ya no se les puede aconsejar, porque son sabios en su propia opinión. Así es el pueblo, hermano, cuando desecha a Dios. Una pregunta, ¿usted consulta a Dios de lo que usted va a hacer, hermano? ¿Está buscando un trabajo? ¿Está consultando a Dios? ¿Se va a casar? ¿Está consultando a Dios? No, pastor, con que tenga, eso es suficiente para mí. Que tenga y que convenga. Hay muchas señoritas, jóvenes, que no consultan a Dios, que no piden consejo a Dios. Y entonces se casan, les va mal, y ahora culpan a Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios es tan malo conmigo? Pero no escuchaste, no pediste consejo, no quisiste escuchar la palabra de Dios. Hermano, escucha a Dios, amén. Si Él es el que gobierna su vida, escúchelo, siga su consejo, sométase, hermano, a su autoridad, porque es lo mejor. Cuando nosotros nos sometemos al Señor, tenemos un cerco de protección sobre nosotros, hermano. Pero cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios, mire, nos salimos de ese cerco de protección. Y entonces, hermano, si Jehová dice no edificare la casa, en vano trabajan. Si Jehová no velare, en vano vela la guardia. Tenga cuidado, hermano, de que Él sea su Dios, que Jehová sea su Dios, porque hay una bendición muy especial para aquellos cuyo Dios es Jehová. ¿Es Jehová su Dios, hermano? Ojalá que sí, amén. Mire otro pasaje donde se menciona precisamente esta palabra, Salmo 144, versículo 12. Rápidamente, hermanos, se nos acabó el tiempo. Viene la escuela dominical, los niños tienen que salir a su clase. 144, versículo 12, dice aquí la palabra de Dios: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Hermano, hay bendición. Pero ¿qué es lo que nosotros muchas veces queremos? Exactamente queremos lo mismo que la nación de Israel. Queremos la bendición de Dios, pero no queremos que Dios nos gobierne, que Dios nos dirija. No queremos estar bajo la autoridad de Dios. Hay bendición cuando usted se somete al Señor. Amén. Cuando Dios es quien gobierna su vida. Mire, bienaventurado aquel a quien Jehová ha perdonado. Bienaventurado aquel que sirve a Dios. Nos faltó ver esas bendiciones, hermano, pero yo creo que estas son suficientes. Siga usted leyendo el libro de los Salmos y cada vez que usted encuentre la palabra bienaventurado, estúdiela, porque a continuación la Biblia le va a decir cómo ser esa persona bienaventurada. Amén. Vamos a orar en este momento. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana.
Señor, gracias porque hay bendiciones.